cuyo tema de exposición es abdomen agudo quirúrgico. Rodrigo, ¿estás listo? Sí. Bueno, entonces, por favor, la siguiente slide. ¿Se ve la pantalla? No se nota nada, no hay ningún cambio, Rodrigo. No se observa nada. Bueno, esperamos que ya no haya más problemas. Bien, una de las definiciones del abdomen agudo es todo dolor abdominal que tenga una duración máxima mayor a las 6 horas. Es generalmente de instalación brusca y de aparición súbita que frecuentemente cuando se trata de un abdomen agudo quirúrgico requiere un tratamiento quirúrgico y que una de las complicaciones del abdomen agudo es de que pone en riesgo la vida de los pacientes. La siguiente, por favor. Bien, entonces, entre las causas más comunes de abdomen agudo quirúrgico que ustedes van a encontrar no es la colelitiasis, pero sí las colecistitis y los cólicos biliares. Esta mañana expliqué a mis estudiantes que la colelitiasis es nada más que la manifestación de una bilis saturada, sin compromiso vesicular. Después, entre otras causas que producen dolor abdominal, están las obstrucciones intestinales altas o bajas, las diverticulitis de Meckel, perforaciones, apendicitis, gastroduodenal por úlceras pépticas, pancreatitis, etc. La siguiente, por favor. Se debería clasificar un abdomen agudo. Por su manejo, como indica el slide, puede diferenciarse entre médico y quirúrgico. Cuando es médico, que aquel no requiere una intervención quirúrgica y el tratamiento es en base a medicación. ¿Y cómo diferencia entre un médico y un quirúrgico? A primera instancia, los signos de irritación peritoneal. Cuando el paciente cursa con signos de irritación peritoneal, va a requerir una intervención quirúrgica y se va a convertir en un abdomen agudo quirúrgico. Cuando no tiene signos de irritación peritoneal, es un abdomen agudo médico hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente. ¿Qué diferencia es entonces entre el médico y el quirúrgico? El médico, como les mencioné anteriormente, no requiere cirugía, sí el segundo. Entre las causas más comunes del abdomen agudo médico, por ejemplo, las enfermedades gastrointestinales, como son una úlcera, una úlcera no perforada, una gastritis. Entre las inflamatorias tenemos las salmonelosis, entre las infecciones también la salmonelosis o las colitis. Entre los trastornos vasculares encontraremos algunas anginas intestinales que se denominan cuando hay placas ateromatosas en la arteria mesentérica superior o en la inferior. El pronóstico es bueno porque requiere un tratamiento médico y no quirúrgico. En cambio, en el quirúrgico, todas las causas que lleven a lesión de un órgano, se perfore esta, se inflame o produzca una gran infección e isquemia, van a llevar ejemplos, perforación de vísceras, obstrucciones intestinales, isquemias como una trombosis mesentérica, hemorragias gastrointestinales que pueden deberse desde úlceras pépticas ya hemorrágicas y sangrantes, donde el vaso es visible y no se puede hacer hemostasia por vía endoscópica, entonces sí va a requerir una intervención quirúrgica. Las quirúrgicas frecuentemente son graves si no se operan de forma en una emergencia o una urgencia, y entre los ejemplos tienen ahí abajo. La siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a localizar las causas de abdomen agudo? Unas son de origen intraabdominal y otras son de origen extraabdominal.
En las de intraabdominal vamos a encontrar que las etiologías pueden ser diversas y todas las patologías que tengan inflamación, infección, tumoración o isquemia dentro del abdomen y en el retroperitoneo se manifestarán como un abdomen agudo. En cambio, las extraabdominales se deben a que por la inervación tóraco-abdominal, especialmente de los últimos segmentos torácicos por su inervación simpático-sensitiva, también van a tener relación con órganos intratorácicos. Un ejemplo clásico, por ejemplo, que se puede dar de un abdomen agudo de origen extraabdominal médico, pero de tratamiento médico, es el infarto agudo de miocárdico de base diafragmática o de cara diafragmática. El paciente debuta con un dolor abdominal muy intenso y después ya vienen las otras manifestaciones asociadas propias hacia el infarto de miocardio. Las insuficiencias renales agudas pueden llevar infecciones pulmonares, una neumonía de base pulmonar derecha o izquierda simula un dolor abdominal, las patologías cardíacas que ya les hablé, y algunas endocrinas y metabólicas. Siguiente. Dentro de las clasificaciones de extraabdominales, aquí van a ver, por ejemplo, estamos viendo algunos ejemplos: el TAVES, el infarto, la pericarditis, la neumonía, el infarto cardíaco y el pulmonar, las contracciones, etcétera, una insuficiencia renal aguda, etcétera. Estos son por secundaria a patologías localizadas fuera del abdomen. Es un recordatorio del anterior que les di. Siguiente. En cambio, en las causas de abdomen agudo, intraabdominal y quirúrgicos, vamos a encontrar de que existen una gran clasificación. Entre ellas podemos decir, un abdomen agudo es de origen inflamatorio cuando resulta de una afección inflamatoria o infecciosa. Ahí tenemos con los dibujos pancreatitis, apendicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, etc. En los obstructivos se caracterizan por la interrupción del tránsito intestinal culminando con un cuadro clínico. Las obstrucciones intestinales altas por bridas, por adherencias, por hernias, etcétera, o las obstrucciones intestinales bajas también, que el caso clásico es el vólvulo de sigmoides, y en los niños las intussuscepciones. Los perforativos son cuando indica se perfora una víscera hueca, en el estómago una úlcera péptica, en el intestino delgado puede ser un divertículo, en el colon hay la enfermedad diverticular que termina en diverticulitis, luego lleva al absceso y a la perforación, o el cáncer, enfermedades a nivel de los ureteres y de la vejiga también. Siguiente. Por sus ejemplos, aquí tengo todo lo que les he mencionado. La próxima, por favor. También entran dentro de la clasificación por su origen los que son de origen hemorrágico no traumático, como por ejemplo las vías renales, hepáticas o suprarrenales por enfermedades, y las isquémicas vasculares que tienen un dolor abdominal repentino y de intensidad variable, y esto se produce principalmente por una trombosis mesentérica, o sea, la formación de un coágulo en extremidades inferiores que migra hacia una de las arterias abdominales más importantes, la superior o la inferior, y producen isquemia y necrosis intestinal. Siguiente. El hemorrágico y el traumático generalmente están producidos, el hemorrágico por iatrogenia y el traumático, bueno, como su nombre indica, ahí existe una contusión, una perforación por arma blanca, por proyectil de arma de fuego, etc. Y en el isquémico vascular están viendo ahí una trombosis por una placa ateromatosa o por coágulos, dependiendo de la etiología vascular obstructiva que vaya a tener. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ustedes en un abdomen agudo? Es de que cursa con 4 fases. Primero, ¿cuál es el factor etiopatogénico que va a iniciar?
va a desencadenar una respuesta inflamatoria local. Después esta respuesta inflamatoria se vuelve sistémica y entra el paciente en shock o en respuesta de fracaso porque ya va a ser dificultoso para ver. Están observando ahí un esquema que presenta una especie de algoritmo donde inicialmente hay una infección, luego el CIRS, del CIRS se pasa una septicemia y de la septicemia hacia la muerte del paciente. La próxima. Como dato extra, debemos tener en cuenta que el aclaramiento peritoneal, la respuesta inmune y la localización y secuestro pueden ser factores propios per se, idiosincrásicos de un paciente que pueden determinar una menor respuesta a la agresión que está sufriendo o directamente, al no tener una buena respuesta, progresan a un síndrome de disfunción orgánica múltiple que es la causa de mortalidad en estos pacientes. Entonces, como mecanismos etiopatogénicos encontraremos de que la causa produce una lesión peritoneal, una contaminación bacteriana o química, como ayer ya hemos visto en las peritonitis y las afecciones de las vísceras intestinales. Estas llevan a una respuesta inflamatoria sistémica, que es el paso inicial y previo a la sepsis. Luego viene la cadena de la septicemia. Primero es la bacteremia, la sepsis, el shock séptico y después la muerte del paciente. Y entre otras coadyuvantes encontraremos el síndrome hipovolémico y el síndrome compartimental abdominal, que es nada más que un aumento de la presión intraabdominal más allá de los 15 centímetros de agua y que tiene como efecto, cuando aumenta la presión intraabdominal, disminuir el retorno venoso, comprometer y llevar a isquemia intestinal y, por lo tanto, compromiso vascular también a nivel de la vena porta y de la cava inferior. Próximo. Entonces, el abdomen agudo inflamatorio, la próxima, encontraremos que tiene un dolor abdominal de origen visceral que es al inicio y luego se vuelve un dolor de tipo somático. Empeora su intensidad con el tiempo y su carácter puede cambiar a medida que avanza. Puede ser en principio un dolor espasmódico o, por decirles, compresivo y no bien localizado hasta que luego se hace el dolor somático y ahí el dolor cambia de su carácter, que puede volverse un dolor pulsátil, pungitivo, urente o espasmódico. A esto se acompañan con náuseas, vómitos, fiebre, hiporexia y taquicardia. Por eso, al estar presente la fiebre, la taquicardia y de todo, se indica que son de abdomen agudo inflamatorios. Un ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la pancreatitis aguda, que se caracteriza principalmente por un intenso dolor abdominal en forma de cinturón, que va desde el hipocondrio derecho hasta el hipocondrio izquierdo y que se refleja hacia la región lumbar. Como datos semiológicos más importantes es el dolor. Y en segundo, uno de los criterios para poder diagnosticar esta enfermedad es dosificar la amilasa y la lipasa, donde la amilasa debe estar 3 veces por encima de su valor normal y en la lipasa indican algunos artículos el doble, pero también generalmente es el tercero, el triple de su valor para que sea diagnóstico. Encontraremos como método diagnóstico de mayor precisión para una pancreatitis aguda siempre va a ser la tomografía contrastada, porque la ecografía no valora adecuadamente el páncreas, pero sí evalúa el factor etiológico. Generalmente se debe, con la ecografía que se pide inicialmente, es para confirmar o descartar que su etiología se deba a un cálculo que ha migrado por el conducto colédoco y ha desencadenado la pancreatitis. O sea, evalúa la vesícula, el hígado y las vías biliares, la ecografía. La próxima. Otra causa común de abdomen agudo inflamatorio es la apendicitis aguda. Ahí tienen la escala de Alvarado antigua, pero todavía aún presente en todos los estudios. Actualmente se está diagnosticando las apendicitis aguda
con la ecografía abdominal, y lo que están viendo con una flecha roja es nada más que el signo de la escarapela, que es un apéndice inflamado y que sí presenta signos de doble pared y un elongamiento y líquido libre en la cavidad abdominal, como muestra ahí, llamada también signo de la diana. Existen algunos signos radiológicos para la apendicitis aguda, que son el apendicolito, gas en fosa ilíaca derecha conglomerado, cuando existe un plastrón, niveles hidroaéreos, asa centinela, etc. Y los signos clínicos, que son el McBurney, el signo de Robson, de Lanz y muchos otros donde ustedes ya los conocen. Siguiente. Otra causa de abdomen agudo inflamatorio son las colecistitis, pero aquí ya desde hace mucho tiempo ha cambiado, ya no es solo un diagnóstico clínico, sino también es un diagnóstico clínico ecográfico, como menciono a mis estudiantes. No solo el dolor en el hipocondrio izquierdo y el signo de Murphy son el síntoma y el signo imprescindibles para diagnosticar una colecistitis aguda, sino que también deben existir signos ecográficos que ayuden a este diagnóstico. Los signos ecográficos de colecistitis aguda es una vesícula distendida, engrosamiento de la pared más de 3 milímetros, signo de doble pared por el edema y un cálculo impactado en el infundíbulo, que produce la obstrucción. Hay entre los criterios de Tokio que se utilizan, debe existir un signo de Murphy y una masa o dolor o defensa en el hipocondrio derecho. En la categoría B es fiebre, PSR elevada y recuento de glóbulos blancos elevados. Cuando están más allá de los 14.000 o 15.000, se dice que esa colecistitis está complicada. Y el hallazgo imagenológico característico es el que ya les indiqué. La próxima. Entonces están viendo los ejemplos de colecistitis, colangitis, que es una infección en la vía biliar, las diverticulitis, tanto a nivel de Meckel o de otros divertículos, y la salpingitis o la salpingoforitis como enfermedades ginecológicas. Todo dolor abdominal en cuadrantes inferiores o en fosa ilíaca derecha, hipogastro y fosa ilíaca izquierda que cursa en una mujer joven en edad fértil, siempre se debe tratar de diagnosticar con precisión, no solo con la clínica, sino con una ecografía en lo posible transvaginal para que determine si existe una ausencia de patologías ginecológicas que estén llevando a provocar ese cuadro de dolor abdominal. La próxima. En el abdomen agudo perforativo, siguiente, entre las causas vamos a tener todas las perforaciones que vayan a llevar su vaciamiento de su contenido hacia la cavidad libre peritoneal. La próxima. Esta perforación, una vez de que el material dentro de los órganos sea vaciado en el peritoneo, producirá una peritonitis bacteriana o una peritonitis química. Inicialmente para los fluidos gástricos, duodenales, biliares, la peritonitis es inicialmente gástrica o química, perdón, y después se convierte en bacteriana, ¿ya? ¿Qué podemos decir? Ya repitiendo nuevamente de la clase de ayer, será primaria cuando el foco es lejano, tiene el paciente sepsis y es monobacteriana, es secundaria porque se ha perforado un órgano y es multibacteriana, y es terciaria cuando se presenta en el posoperatorio y está desencadenada por gérmenes multiresistentes e intrahospitalarios. Recuerden eso siempre. La próxima. Vamos a encontrar también fiebre, deshidrataciones con H+, pero disculpen el error ortográfico ahí. Y en el perforativo tienen generalmente una fase mucho más dolorosa que el inflamatorio, porque no se olviden de que dependiendo de la magnitud del vaciamiento del contenido gástrico, del intestino delgado, colónico, lo que fuere,
va a producir una contractura muscular muy intensa y en ocasiones en este cuadro encontramos lo que se denomina el abdomen en tabla. Próxima, por favor. Además del abdomen en tabla, vamos a encontrar el signo de Blumberg en el fosa ilíaca derecha, el de Musi, que es en todo el abdomen. Vamos a encontrar matidez y algunos signos directos o indirectos que nos indican de que hay una reacción muscular involuntaria en ese paciente determinado por la presencia de una peritonitis. Próximo. Aquí están viendo una placa radiográfica de tórax con un neumoperitoneo, que es el signo de Popper. Encontramos también en la imagen radiográfica de abdomen del lado derecho el signo de Pasman y el signo de pilas de moneda, que es la dilatación del intestino delgado más edema intestinal que se observa en los pacientes. Y la desaparición de la imagen del músculo psoas cuando el paciente está con peritonitis. La próxima. Como tratamiento médico inicial en el perforativo o en el inflamatorio, bueno, pero si se trata de una obstrucción, se colocan las sondas nasogástricas y aunque no hay obstrucción, es el aspirar el contenido para evitar de que el paciente siga vomitando y se broncoaspire. Hidratar lo más rápido posible por 2 vías venosas periféricas, manejar adecuadamente ese medio interno con la adición de electrolitos y soluciones cristaloides e iniciar antibióticos de amplio espectro empíricos hasta previa toma de muestra para tomar cultivo y antibiograma. Siguiente. En el hemorrágico, el próximo, vamos a encontrar que principalmente puede presentarse en las mujeres en edad fértil por un sangrado abdominal espontáneo, por ruptura de un quiste hemorrágico, ruptura de un embarazo ectópico, que es generalmente una de las causas más dramáticas que puede presentar una mujer y que va a llevar un shock hipovolémico. O en los pacientes añosos, cuando hay la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal, el paciente entra inmediatamente con un dolor muy intenso, una masa pulsátil previa a la perforación y luego signos de hipotensión y de shock hipovolémico. Es por la hemorragia intensa que presenta ese nivel. Cuadro clínico, además del dolor abdominal y difuso, rigidez, dolor a la descompresión o signo de Musi. Y en el embarazo ectópico sicusa, la mujer tendrá en primer lugar antecedentes de una amenorrea de 2 a 3 meses, dolor abdominal generalizado, hemoperitoneo con signos de shock, y a la punción en fondo de saco vaginal encontraremos la presencia de sangre que nos indicaría este diagnóstico. Siguiente. Seguimos en el obstructivo, encontraremos que es por la detención del tránsito intestinal. Las causas son obstrucciones intestinales altas y bajas, que pueden deberse a causas luminales dentro del intestino, extrínsecas por compresión y parietales las que comprometen la pared del intestino. Entre las extrínsecas, las más comunes son las bridas, las hernias, las eventraciones. Entre las luminales son la intususcepción. Entre las parietales van a ser los tumores, pólipos, duplicación intestinal, etcétera, o también como intraluminales, los cuerpos extraños, tricobesoares, fitobesoares, que haya consumido pelo o semillas el paciente por patología generalmente mental, que van a llevar ese cuadro. Los parásitos, en la práctica quirúrgica hemos encontrado ovillos de Ascaris lumbricoides como causas de obstrucción intestinal alta por parásitos intestinales. El dolor es un dolor difuso, con náuseas, vómitos de tipo espasmódico, y vamos a encontrar lo que es la constipación y la obstipación. La constipación es falta de deposiciones y la obstipación falta de eliminación de gases.
Siguiente. Ahí están viendo algunos, la intususcepción en niños, compresión en el síndrome de Wilkie, que es compresión aortomesentérica por la arteria, que va a disminuir y por lo tanto va a disminuir el riego sanguíneo. El iliobiliar, que es nada más que una fístula vésico-duodenal o vésico-gástrico, donde un cálculo de gran tamaño, generalmente entre 2 y 3 centímetros, migra por todo el duodeno y el intestino delgado y generalmente tiende a detenerse en la válvula ileocecal que no le permite el paso y produce una obstrucción intestinal alta. Siguiente. Isquémico vascular, que es oclusión de la arteria mesentérica superior por émbolos, trombos. Generalmente la causa es una isquemia que va a llegar, que produce una disminución del riego sanguíneo, y esta isquemia, si se mantiene en el tiempo, produce microperforaciones, necrosis y luego perforación total de la masa intestinal. La siguiente. Y como les decía, una de las causas son infarto agudo de miocardio que curse con una fibrilación o en el momento del infarto es tan masivo que va a haber una gran hipocinesia a nivel del miocardio y esto determina que la sangre forme coágulos y luego sean enviados hacia la circulación sistémica. Las fibrilaciones son también una de las causas más comunes, la estenosis mitral, la estenosis aórtica también, que pueden llevar a formación de coágulos y luego ser enviados hacia el resto de la economía del ser humano. Dolor postprandial y luego ya tendremos antecedentes del paciente añoso que tenga antecedentes de cardiomiopatía chagásica, que tenga antecedentes de arritmias, que sea portador de marcapasos, etcétera, o que tenga enfermedades valvulares. Siguiente. Aquí están viendo una obstrucción en el círculo negro de la imagen de la izquierda, donde se ve que está obstruida la arteria. En las otras imágenes tomográficas que muestran una isquemia intestinal sacadas y donde la isquemia intestinal se caracteriza por una dilatación. Si se fijan, las asas intestinales están bien dilatadas y llenas de líquido en su interior y comienza a producirse después una disminución que lleva a la necrosis intestinal. Siguiente. ¿Qué hacer como tratamiento médico? Monitorizar, dar generalmente si se trata de un infarto, de una arritmia, además de tratar con la cardioversión con medicamentos o por vía eléctrica, también se debe dar anticoagulantes, se debe dar otro tipo de sustancias cardíacas. Y si tiene ya una indicación quirúrgica, encontraremos nuevamente los signos de irritación peritoneal o el signo de mucia en la cavidad abdominal. Siguiente. Próximo. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Como siempre voy repitiendo en todas mis presentaciones, la historia clínica es lo básico. Saber en primera instancia, en el motivo de consulta, cuál es la enfermedad actual, después de un relato exhaustivo, crítico y bien documentado y pormenorizado de la enfermedad actual, encontramos a los antecedentes clínicos del paciente y luego, si como es dolor, que va a caracterizar todo abdomen agudo, ustedes determinarán y utilizarán el Alicia para poder diferenciar las patologías que podrían estar inmiscuidas. Siguiente. Bueno, aquí en la anamnesis, si el dolor va a ser repentino o va a tener una evolución subaguda, qué tipos, el carácter, o sea, en el Alicia son la antigüedad, la localización, la intensidad, el carácter, la irradiación y los atenuantes que deben estar en el arsenal de preguntas siempre de todo estudiante de medicina y con mayor razón de los médicos. Siguiente.
Esta es la división clínica que generalmente tienen ustedes y que la conocen, de los cuadrantes: hipocondrios, flancos y fosas ilíacas. Y en la parte media el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Siguiente. En la exploración física, los pasos que se encuentran cambiados del examen semiológico clásico, que en todos los restos de los órganos es inspección, palpación, percusión y auscultación. En el abdomen cambia a inspección, auscultación, percusión y palpación. Próximo. ¿Qué hacer como otras maniobras coadyuvantes para el tratamiento del tacto rectal? El tacto rectal es muy importante, por ejemplo, para el diagnóstico de un abdomen agudo e inflamatorio, cuya etiología sea la apendicitis aguda y el paciente sea obeso. Los signos de Bloomberg, Robson, Lance y de todo lo que ustedes conocen, cuando el paciente es obeso y tiene una pared abdominal muy gruesa, no logran con nuestras maniobras contactar el peritoneo parietal con el visceral, por lo tanto los signos saldrán indiferentes. Entonces, en ese caso, el tacto rectal es fundamental. Se introduce el dedo explorador y la compresión de la pared rectal anterior, donde está localizado el apéndice cecal, desencadena un dolor muy intenso y en ese momento es cuando puede ayudar mucho en la detección. También debería utilizarse mucho el tacto vaginal en el sexo femenino para tratar de descartar lesiones a nivel de los anexos, como son ovarios, trompas o del útero. Que las maniobras afectivas, activas en caso de afectación peritoneal, sentarse desde la posición de decúbito produce dolor, el levantar las piernas extendidas produce dolor también, el intentar saltar o caminar o subir gradas produce dolor. Entonces, estas son indicativas de que están ante la presencia de un cuadro de abdomen agudo. Siguiente. Aquí una lista de signos que no se los voy a repetir porque ustedes ya los conocen de memoria. Además, frecuentemente lo que hacen es grabar las clases, entonces ahí tienen los signos más comunes y que pueden traducir una descripción y un diagnóstico en las patologías abdominales. La próxima. ¿Qué pruebas diagnósticas van a utilizar ustedes? Los estudios analíticos de rutina, como son el hemograma, electrolitos, orina. En toda mujer en edad fértil siempre se debe utilizar la gonadotrofina coriónica en orina con la finalidad de confirmar o descartar embarazo. Porque si está embarazada, ya no solo están tratando un paciente, sino dos pacientes. Entonces, todos los tratamientos médicos o quirúrgicos deben ir en favor de proteger tanto el embarazo como a la madre en esos casos. Después, la amilasa, la lipasa, para aquellos que requieren perfil hepático cuando sospechan enfermedad del biliar, de las vías biliares o del hígado. El lactato sérico en infarto o isquemias intestinales, etcétera, etcétera. La siguiente. Las placas radiográficas que deben ver cuando existe peritonitis, el borramiento de la línea del psoas, cuando existe obstrucción intestinal alta, asas de intestino delgado distendidas y cómo reconocen o diferencian del delgado del grueso. En el delgado, la imagen en pila de monedas y la presencia de las válvulas conniventes. En las del intestino grueso encontraremos la presencia de austras y ausencia de pila de monedas y de las válvulas conniventes. Luego, masas, calcificaciones, cuerpos extraños, etc. Próximo. La ecografía abdominal es muy útil en los diagnósticos biliares, en los diagnósticos de que haya compromiso en el sexo femenino de ovarios, trompas y útero, para descartar o confirmar embarazo ectópico, quistes ováricos, pero más que una ecografía abdominal en el embarazo ectópico o otras patologías ginecológicas, es de mayor utilidad la ecografía transvaginal, excepto si la
paciente es virgen y no ha tenido relaciones sexuales, entonces la única forma ahí es utilizar la ecografía abdominal. Y el Doppler cuando se tiene la sospecha de que es un abdomen agudo isquémico y que se debe conocer cómo está la irrigación de la aorta y algunas ramas principales. Siguiente. La próxima. Cuanto a tratamiento, entonces, aquí ustedes tienen lo que es un algoritmo de cómo debe llegar el paciente. Llega al hospital, al servicio de emergencia, con el diagnóstico supuesto de abdomen agudo. Si está estable, se hacen todos los estudios de gabinete y de imagen para llegar a un diagnóstico etiológico. Si el paciente está inestable, se reanima inmediatamente en el lapso de menor de 1 hora y directamente se entran a los tratamientos quirúrgicos, que va a ser en el caso de las patologías del abdomen agudo quirúrgico. Y si es de origen médico, bueno, ya saben que el tratamiento es, como les puedo decir, no invasivo y por lo tanto no requiere ninguna cirugía. Siguiente, creo que es la última. Sí. ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? Me imagino que deben tener alguna duda, así que pregunten, estoy presto para responderles. Doctor, en caso de, Valerie. por ejemplo, buenas tardes, doctor. En los pacientes adultos mayores, normalmente consumen medicamentos que pueden enmascarar el dolor en el abdomen agudo. Entonces, ¿cómo podríamos darnos cuenta en el examen físico que está con el abdomen agudo? Ya. Lo primero es de que siempre va a existir dolor abdominal, a no ser que se haya tomado una gran cantidad de analgésicos que enmascaren todo y el paciente esté tranquilo, pero va a existir resistencia muscular, no en forma de signo de musis, sino vas a encontrar tú un abdomen plano, duro, o vas a encontrar un abdomen distendido. En segundo lugar, como te digo, el tacto rectal es el que te va a permitir, cuando se tiene patología intraabdominal como peritonitis, por ejemplo, y eso utilizamos en pacientes psiquiátricos, donde el paciente psiquiátrico no te va a dar los datos que él tiene o está polimedicado. Entonces, al hacer el tacto rectal, lo primero que vemos es de que la ampolla rectal esté vacía, no ocupada por heces fecales para que no impida un diagnóstico de certeza, y palpes las paredes rectales, la anterior, la posterior. Un segundo dato que te va a orientar que si podría existir patología a ese nivel intraabdominal y que sea alcanzable al tacto rectal, es de que vas a sentir caliente la ampolla rectal y significa que el paciente está con fiebre. Los signos vitales van a estar alterados en el paciente. Aunque esté polimedicado, vamos a tener una taquicardia, puede haber una tendencia a la hipotensión. Y en esos casos, bueno, si está estable, se hace una reposición de líquidos porque va a estar deshidratado el paciente, y lo mejor de que una vez de que hayas puesto estable al paciente es realizar estudios de imagen y los exámenes de laboratorio que tengo. Los estudios de imagen actualmente ya pueden ser conclusivos sin que se utilice mucho la clínica, principalmente con la resonancia magnética. Es un estudio de mucha nitidez en cuanto a la observancia de los órganos y que puede servirte de bastante para diagnosticar cualquier patología intraabdominal. ¿Está bien? ¿O tienes alguna duda más, Valeria? Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, al no existir más preguntas, estaría concluyendo mi participación en la clase teórica y ruego a los representantes de su curso comunicar al próximo docente que le toque que prosiga con las clases teóricas. Conmigo ha sido un gusto, espero que hayan entendido la presentación de mi tema y cualquier cosa estoy a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.
Hasta luego. Chao, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, doctor.